Bienvenidos a este bloque de este diploma de especialización en terapia de la mano y hoy hablaremos de anatomía y de biomecánica del carpo. ¿Por qué haremos un repaso de la anatomía? Porque una vez entremos de lleno dentro del apartado de biomecánica y veamos los apartados de cinética y de cinemática, veremos que gran parte de la responsabilidad de las adaptaciones del carpo y de la muñeca al movimiento o a las fuerzas que lo atraviesan vienen dados por la estructura y orientación espacial anatómica de los diferentes huesos intracarpianos y de las diferentes articulaciones que existen entre ellos. Es por ello que no quise entrar a hablar de biomecánica sin hablar de anatomía de los huesos de la primera hilera del carpo, de los huesos de la segunda hilera del carpo, de los ligamentos que unen los huesos entre hileras, de los ligamentos que unen las diferentes hileras. Intenten ver espacialmente todas estas nociones anatómicas que les voy a explicar. No se concentren en los detalles anatómicos. Lo que es importante es ver espacialmente la compleja anatomía carpiana, porque así después, durante las explicaciones de biomecánica, podrán ustedes rememorar orientaciones, disposiciones, tensiones y les será mucho más fácil entender los apartados de biomecánica. Es por ello que hablaremos primero de anatomía carpiana y no quisiera entrar en el tema sin agradecer a los doctores Alex Lluch, Mar García Lías y Manuel Llussà, todos de Barcelona, las preparaciones anatómicas, las diapositivas, las ideas, los conocimientos que entre todos me han facilitado y que son la base de lo que hoy vamos a compartir todos ustedes conmigo. Vale, pues empezaremos hablando de articulaciones y superficies articulares del carpo y de la muñeca. Recordemos que cuando hablamos de muñeca estamos hablando de tres articulaciones. La articulación mediocarpiana, que verán posteriormente que es súper importante, aunque todo el mundo la da como de segunda importancia. La articulación radiocarpiana, que sí que es importante, pero que para mecánica y para biomecánica es menos importante que la mediocarpiana. Y la radiocubital distal, que aunque es importante, hablamos de ella sobre todo en el capítulo anterior de biomecánica del antebrazo. Esto es una muñeca abierta como un libro y están ustedes viendo la articulación radiocarpiana. Ven ustedes abajo el radio y arriba el cóndilo de la primera hilera del carpo. El radio tiene dos fosetas, una para escafoides, una para semilunar y la superficie distal también está integrada por lo que ven en rojo, que es la superficie distal del complejo del fibrocartílago triangular. Sobre aquellas superficies anatómicas se articulan los cóndilos que hacen la cara proximal de los huesos de la primera hilera del carpo. Y se fijan ustedes que no ven el piramidal. El piramidal muy a menudo no se ve porque queda en el margen más cubital del carpo y él se articula con la superficie distal del fibrocartílago triangular. La superficie articular distal del radio, con su cápsula articular insertada,
tiene forma de una cavidad glenoidea. Lo ven ustedes en esta preparación. Y sobre esta cavidad glenoidea podemos distinguir dos articulaciones, la radio-lunar y la radioescafoidea. Y ven ustedes que las superficies distales del radio para ambos huesos son absolutamente diferentes. La que se articula con el semilunar es muy cóncava. La que se articula con el escafoides es muy plana. Eso hace que, como que no son iguales en su distribución tridimensional anatómica, el movimiento de los dos huesos de la primera hilera del carpo, escafoides y semilunar no serán iguales. La articulación entre radio y semilunar es una articulación muy constreñida, donde una cavidad convexa y una concavidad cóncava se articulan y permiten un movimiento de flexoextensión que, aunque los radios de curvatura de ambos huesos no sea la misma, permite un movimiento congruente de flexoextensión. En cambio, hemos visto que la foseta escafoidea es muy plana. Eso hace que el escafoides no tenga un movimiento constreñido sobre ella. Antaño se decía que era como dos cucharas deslizándose una sobre la otra, y este dibujo del doctor Alberto Lluch de hace ya unos cuantos años nos demuestra que el escafoides lo que hace es, aparte de flexoextensionar, se traslada sobre esta fosa escafoidea, y eso hace que la mayoría de los procesos degenerativos carpianos debidos a problemas de la primera hilera del carpo aboquen a esta degeneración precoz del polo proximal del escafoides, que es supermóvil sobre esta cavidad escafoidea. Recuerden siempre que la superficie distal del radio está inclinada y que el carpo tiene tendencia a deslizarse ulnarmente sobre ella, y que es la competencia de los ligamentos mantenerlo estable y que no se traslade a cubital. Hemos dicho antes que en biomecánica la articulación más importante es la mediocarpiana. Veámosla y profundicemos en ella. Esto es una articulación mediocarpiana, abierto en libro. Ven ustedes abajo los huesos de la primera hilera del carpo y arriba los de la segunda. Esta articulación mediocarpiana tiene diferentes articulaciones sobre ella. Pues esta es la articulación escafo-trapecio-trapezoidea. Una gran convexidad escafoidea, unas pequeñas concavidades de trapecio y trapezoide y de la cara lateral del hueso grande. Esta es la articulación semilunar hueso grande. Una gran convexidad de la cabeza del polo proximal del hueso grande que se articula con un semilunar cóncavo. Y esto es la articulación pirámido-ganchoso. Es una articulación especial y también es de gran importancia en la biomecánica. Es una articulación en S itálica, bidimensional, y está orientada a dorsal. Y en ella los huesos no flexoextensionan, sino que rotan y se atornillan. Si vemos la superficie distal de los huesos de la primera hilera del carpo, vemos que hay una concavidad central que es la del semilunar. Vemos que el escafoides, que tiene forma de habichuela, tiene una superficie ondulante, y luego tenemos lo que hemos dicho, la articulación pirámido-ganchoso, que es una isitálica en los dos planos del espacio. Esta articulación mediocarpiana no todo el mundo la tiene igual. Pues hay gente que tiene una cara distal del semilunar, aquí, única, que se articula solo con el hueso grande. Y hay la mayoría de la población que la tiene con dos carillas articulares, una para hueso grande y una para ganchoso. Eso es lo que se llama el semilunar tipo 2 y lo ven ustedes. Es
la mayoría de la población mundial, o sí, la tiene. Y esta doble articulación, una para ganchoso y hay una para ganchoso y una para capitate, a veces causa patología propia del polo proximal del ganchoso. De la misma forma que no todo el mundo tiene la misma morfología distal del semilunar, tampoco todo el mundo tiene la misma morfología del polo proximal del capitate. Eso es lo que hace que no todos los carpos de todo el mundo se muevan igual. Y esto es importante luego a la hora de estudiar cinética y cinemática del carpo en los apartados de biomecánica. Y del mismo modo que influye en la arquitectura anatómica y articular para la biomecánica, también influyen los ligamentos, y los ligamentos son importantes, muy importantes. Y luego cuando hablemos de biomecánica nos referiremos a estos ligamentos, por lo tanto vamos a verlos y así ya los conoceremos. Los ligamentos de la muñeca son múltiples. Los hay palmares, los hay dorsales, los hay extrínsecos que conectan radio con carpo o cúbito con carpo. Los hay intrínsecos que conectan los huesos de la misma hilera del carpo. Y los hay que unen los huesos de la propia hilera y los hay que unen hileras diferentes. Realmente es un campo anatómico complejo, lo entiendo. Los revisaremos y repasaremos los más importantes, los que luego nos tienen importancia durante nuestros estudios de biomecánica. Y primero los que veremos serán los palmares extrínsecos que unen huesos de hileras diferentes. Si tenemos este esquema, los que veremos ahora son los que unen cúbito y radio a la hilera proximal y a la hilera distal. Y empezaremos viendo los que nacen en el radio. Pues estos ligamentos extrínsecos palmares son tres: el radio escafo capitate, el radio semilunar largo y el radio semilunar corto, marcado aquí con el 3, que lo ven en los dos planos, en las dos preparaciones. El radio escafo capitate es realmente un ligamento radio capitate, porque no se inserta en el escafoides, solo lo roza y pasa a su lado, y es de vital importancia dentro de la biomecánica, porque sobre él se flexiona el escafoides y, además de flexionarse, dada la inclinación de este ligamento, el escafoides pronará, rotará. ¿Vale? Lo veremos luego en la cinemática. Veamos ahora ligamentos palmares extrínsecos que nacen en el cúbito. Son tres. Los vimos en el apartado del antebrazo de la semana anterior. Son los llamados ligamentos cúbito-carpianos y son los que unen cúbito a hueso grande, a piramidal y a semilunar. ¿Recuerdan el capítulo de la semana anterior? Ya lo dijimos entonces y lo volvemos a repetir. Desde dentro de la articulación solo se ven dos: el que une cúbito a piramidal, que vimos que estaba ricamente inervado por receptores nerviosos, y el que une cúbito a semilunar, que vimos que casi no tenía mecanorreceptores y que dijimos que tenía una gran función mecánica estabilizadora. Ya hemos visto los ligamentos palmares extrínsecos y imagínense los que se nacen del radio
los que nacen del cúbito, los hay que vienen a la primera hilera, los hay que van a la segunda hilera. Pues viéndolo así, veremos que estos ligamentos palmares extrínsecos que convergen en el centro del carpo forman dos arcos, un arco pequeño y un arco más grande, y en medio queda un agujero. Si los vemos desde dentro de la articulación, también veremos este agujero. Estos arcos son importantes porque conectan y vuelven sincrónicos movimientos dados en la parte radial del carpo y en parte cubital. Veamos ahora ligamentos palmares intrínsecos que unen huesos de hileras diferentes. Veamos ahora los ligamentos palmares que unen la hilera proximal a la hilera distal, y los hay en el margen radial y en el margen cubital. Son los ligamentos extrínsecos de la articulación mediocarpiana, importante en biomecánica. Los hay a nivel radial y son estos, son el ligamento escafo trapecio trapezoideo. Abajo este es el escafoides, este el trapecio, y aquí estaría el trapezoide. Y el ligamento escafo capitate. Este sería el escafo trapecio trapezoideo que hemos visto antes, y este es el escafo capitate. Este ligamento es muy importante, lo ven, es corto, es resistente, es robusto. Es este, muy importante, luego lo veremos. Y los ligamentos extrínsecos mediocarpianos palmares de la banda del lado cubital del carpo son estos tres. Aquí hemos resecado el pisiforme, esto sería el piramidal, y son dos, pero tienen tres fascículos: el pirámido ganchoso y el pirámido hueso grande. Estos también son importantes, pero quizá lo son más los del lado radial de la muñeca. Ambos ligamentos palmares forman esta estructura. Aquí tenemos separada la primera hilera del carpo, esto sería la cabeza del hueso grande, y los ligamentos forman este arco que es llamado a veces el ligamento radiado del carpo. Y estos ligamentos son los que luego veremos que nos ayudan a transmitir movimiento y fuerza desde la hilera distal del carpo hacia la hilera proximal del carpo. Y veremos que son los que se tensan y los problemas que nos pueden dar si no se tensan. Veamos más ligamentos y veamos ligamentos extrínsecos dorsales. Hasta ahora hemos visto palmares, ahora vamos a ver dorsales que unen huesos de hileras diferentes. Y el primero de ellos es el ligamento radiopiramidal dorsal, que une radio al dorso del piramidal. Veremos luego que es importante, por ejemplo, en las discinesias de la primera hilera del carpo. Y este, que se llama el intercarpiano dorsal, que une el dorso del piramidal con el dorso del escafoides, y que tiene una relación íntima, este sería el intercarpiano dorsal, con este. Y este es el ligamento escafo semilunar dorsal. Lo vemos aquí. Este es el dorso del escafoides, este es el dorso del piramidal y este es el ligamento intercarpiano dorsal. Seguimos viendo ligamentos intrínsecos que unen huesos de la misma hilera, y veamos ahora estos. Estos son los ligamentos que unen los huesos de la hilera distal del carpo entre sí, y pueden ustedes verlos, son cortos, muy robustos, y hacen que toda la hilera distal
ganchoso, hueso grande, trapezoide, funcione unida como si fuera un solo conjunto anatómico. En cambio, los que unen los huesos de la hilera proximal tienen dos componentes principales ligamentosos, unos palmares y unos dorsales. Entre escafoides y semilunar, el más robusto es el dorsal, el ligamento escafo-semilunar dorsal. En cambio, entre piramidal y semilunar, el más robusto es el palmar, el ligamento luno-piramidal polar. Entre la vertiente palmar y la vertiente dorsal de estos ligamentos se halla esto. Esto es una membrana interósea. Esta membrana interósea, por ejemplo, es la escafolunar. La escafolunar. Y esta membrana interósea no ocupa todo el espacio articular, de forma que los huesos de la primera hilera del carpo, a diferencia de los de la segunda hilera del carpo, no tienen unos ligamentos que los mantengan en bloque. La primera hilera del carpo no funciona como una única estructura. Cada hueso tiene capacidad de flexo-extensión, rotación, independiente de los vecinos y pivotan sobre los ligamentos dorsales, las membranas interóseas y los ligamentos polares que los unen entre sí. Aquí lo ven, los huesos de la primera hilera del carpo tienen capacidad de moverse independientes los unos de los otros, a diferencia de los de la hilera distal, que se mueven siempre en bloque. Y todos estos ligamentos que hemos visto de distribuciones anatómicas diferentes, ¿son realmente todos ellos iguales? Pues no, no lo son. ¿Por qué? En el apartado de anatomía de biomecánica del antebrazo ya vimos que había una serie de estructuras ligamentosas ricas en inervación y otras con poca inervación y con gran densidad de fibras de colágeno. Pues en el carpo pasa lo mismo. No todos tienen inervación y no todos tienen la misma estructura fascicular. No todos tendrán una gran densidad de colágeno paralelo que les dé robustez y resistencia. Estos tendrán básicamente una función biomecánica, mecánica. En cambio de otros serán mecánicamente poco importantes, pero en cambio estarán muy inervados y funcionarán realmente dentro del control neuromuscular del carpo. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Los ligamentos pueden ser sensorialmente importantes y participar de la conexión y de los reflejos ligamento-musculares. Y si los analizamos entre sí todos, tal como hicieron en el 2007 la doctora Haggett y nuestro equipo, por ejemplo, parte de ellos, veremos que hay unos ligamentos que son muy inervados, que serían el radiopiramidal dorsal, el intercarpiano dorsal, el escafo semilunar dorsal, el
es el luno piramidal volar, los pirámido ganchoso, el pirámido capitate. En cambio, hay otros que están muy poco inervados, que son básicamente los radiocarpianos radiales y los mediocarpianos radiales. Estos serían mecánicamente más resistentes. ¿Vale? No todos los ligamentos son estructuralmente igual y no todos los ligamentos tienen la misma función. Y finalmente los músculos. Luego veremos. Los músculos son importantes en cinética, en cinemática, en biomecánica del carpo. Y a nivel de la muñeca se mueve por básicamente músculos flexores y extensores de los dedos que la atraviesan y músculos flexores y extensores del carpo que la atraviesan. ¿Por qué la atraviesan? Porque ningún tendón muscular se inserta en ninguno de los huesos del carpo, excepto sobre el pisiforme, donde se inserta el flexor carpi ulnaris. Pero el pisiforme es conceptuado como un hueso accesorio, como una patela del tendón rotuliano, pues el pisiforme es un hueso accesorio dentro del tendón del flexor carpi ulnaris. Todos los demás tendones de los músculos que infligirán movimiento a la muñeca se insertan en la base de los metacarpianos. Y eso tendrá importancia después en nuestros apartados de biomecánica. Muy bien, pues hasta aquí hemos hecho un repaso anatómico para conocer estructuras que luego serán importantes para hablar del tema central que nos ocupa hoy, que es la biomecánica del carpo. Y tal como vimos en el antebrazo, la biomecánica del carpo la estudiaremos académicamente bajo dos vertientes. La cinemática, que es la parte de la biomecánica que realiza el análisis descriptivo del movimiento, sin ocuparse de las fuerzas que provocan este movimiento, y de la cinética, que es la parte de la biomecánica que estudia las fuerzas que provocan que el carpo se mueva. Realmente esto es una forma académica de estudiar la biomecánica, porque ya lo hemos explicado, en la vida real, movimiento y fuerza conviven siempre. Empezaremos, pues, estudiando la cinemática del carpo y veremos cómo se mueve, aunque esto puede resultar un poco arduo, pues la muñeca tiene mucha movilidad. Intentaremos desglosarlo. Hemos visto antes, en la hilera proximal del carpo o en la distal no se inserta ningún tendón. Todos ellos se insertan en la base de los metacarpianos. ¿Y qué pasa? Pues que el movimiento de flexoextensión de la muñeca, por ejemplo, se inicia siempre en la hilera distal del carpo. Y de este modo, cuando el movimiento va progresando, los ligamentos de la articulación mediocarpiana, aquellos que hemos visto antes, se tensan, crean fuerzas de compresión sobre la articulación mediocarpiana y son estas fuerzas de compresión que al aumentar arrastran la primera hilera del carpo. Por eso, a la primera hilera del carpo muy a menudo se la llama el segmento intercalar, porque ella se mueve porque los de arriba la hacen mover. Es decir, que en los movimientos de flexoextensión
la hilera proximal del carpo se comporta realmente arrastrada a moverse por la hilera distal. Cuando la hilera distal ya está o muy flexionada o muy extendida. Veamos cómo se mueve la hilera proximal durante las inclinaciones, durante la flexoextensión y durante lo que llamamos el dart throwing motion. Las inclinaciones no son complejas. En inclinación radial de la muñeca, el escafoide se flexiona para adaptarse al poco espacio que le queda entre el radio y la hilera distal. Y al flexionarse, arrastra a toda la hilera proximal del carpo en flexión. En cambio, en inclinación cubital, el escafoide se extiende, arrastrado por los ligamentos mediocarpianos que lo unen a la hilera distal del carpo, y de esta forma arrastra a toda la hilera proximal del carpo en extensión. Tal como vemos en este vídeo, el movimiento de la primera hilera del carpo sano durante las inclinaciones de la muñeca es armónico, progresivo y previsible de flexión a extensión, de extensión a flexión. Algunos carpos poseen una hilera proximal que se mueve predominantemente en bloque durante las inclinaciones. Otros, muy frecuentes en mujeres, los movimientos de los tres huesos de la primera hilera del carpo son predominantemente en flexión y extensión, pero diferente entre ellos, como si tres columnas independientes se tratara. Es lo que se llama el column wrist, en contraposición al row wrist. Y puede esto correlacionarse con los tipos de semilunar que hemos visto antes y que describió Viegas en el 93. Con estos dos tipos de movilidad, los carpos con semilunar tipo 1, que tienen una sola carilla articular distal, tienen un patrón de movilidad de la hilera proximal en bloque durante las inclinaciones radial y cubital, mientras que los carpos con un semilunar tipo 2, que tienen aquellas dos carillas articulares distales que hemos visto y que son los más predominantes en la población general, tal como ya hemos dicho antes, tienen normalmente un patrón de movilidad de la primera hilera del carpo en columna. Los tres huesos de la hilera distal del carpo se mueven de forma suavemente progresiva desde la flexión hasta la extensión cuando la muñeca se mueve desde la inclinación radial hacia la cubital, ya lo hemos visto. Y esto es gracias a la competencia de los ligamentos volares mediocarpianos, el escafo trapecio-trapezoideo, el escafo capitate y los pirámido ganchoso y pirámido capitate que hemos visto antes. Y también gracias a un ligamento extrínseco que también hemos visto antes, que es el radio piramidal dorsal. Hay algunos pacientes que presentan un movimiento que no es ni armónico ni progresivo durante las inclinaciones laterales de la muñeca. Estos pacientes presentan lo que llamaremos una disfunción cinemática de la primera hilera del carpo y tendrán lo que llamaremos un carpo discinético. Antes se llamaban inestabilidades mediocarpianas, no, porque lo que realmente tiene movimientos anómalos es toda la primera hilera del carpo. Muy a menudo estos pacientes son asintomáticos y muy a menudo son hallazgos casuales durante la exploración física del paciente.
En estos pacientes, la primera hilera del carpo globalmente se mantiene en flexión incluso cuando la muñeca está no en inclinación radial, sino en inclinación neutra. Y de repente, ¡clon!, la primera hilera del carpo se extiende bruscamente cuando la muñeca está llegando a la inclinación cubital. ¿Por qué? Porque en este momento la articulación pirámido ganchoso que hemos visto antes, que era helicoidal y que se enroscaba, hace que ¡cloc!, salte la primera hilera del carpo de la flexión a la extensión de forma brusca, haciendo incluso un clonk. Es una disfunción mediocarpiana palmar, porque en inclinación neutra de la muñeca toda la primera hilera del carpo todavía está en flexión. Es una discinesia de toda la hilera proximal en bloque, y los estudios biomecánicos que realizamos en el departamento y en el grupo de biomecánica de la extremidad superior de Barcelona nos demostró que el músculo ECU es el único capaz de controlar esta flexión anómala de la primera hilera del carpo. Por lo tanto, en los pacientes con una discinesia en flexión de la primera hilera del carpo, la potenciación muscular del músculo extensor carpi ulnaris puede ser beneficiosa. ¿Qué pasa en las inclinaciones radiales de la muñeca cuando el ligamento escapofemorolunar se haya roto? Pues bien, si los ligamentos escafocapitate y escafotrapecio-trapezoidea siguen intactos, vean lo que pasa. El escafoides se mueve ya desde los primeros grados de inclinación, arrastrado por la segunda hilera del carpo, mientras que el resto de la primera hilera del carpo no puede flexionarse porque está desconectada del escafoides y se mantiene extendida siempre. Fíjense en el vídeo, es muy bonito. Por lo tanto, en los pacientes que tengan una patología, por ejemplo, de ligamento escafosemilunar o lunotriquetral, que son los ligamentos interóseos de la primera hilera del carpo, las inclinaciones laterales de la muñeca no son beneficiosas, ¿vale? Porque no podrá moverse en bloque toda la primera hilera del carpo de flexión a extensión cuando inclinemos de radial a cubital si alguno de estos ligamentos es incompetente. Veamos ahora cómo se mueve la hilera proximal del carpo durante la flexoextensión de la muñeca en un carpo sano. Pues alrededor de la posición neutra, solo flexoextensión a la articulación mediocarpiana. La articulación radiocarpiana no se mueve. La primera hilera del carpo no se mueve. Solo se mueve la hilera distal, arrastrada por los tendones que estaban unidos a la base de los metacarpianos. La primera hilera del carpo solo empieza a extenderse o a flexionarse cuando ya se han producido aquellas fuerzas de compresión de la articulación mediocarpiana, es decir, en los últimos grados de extensión o de flexión. Por lo tanto, deberíamos limitar siempre la flexoextensión de la muñeca a los grados alrededor de la posición neutra cuando tengamos que reparar tejidos ligamentosos que se ponen en tensión con la movilidad de la primera hilera del carpo. La movilidad alrededor de la
situación neutra del carpo, solo mueve la articulación mediocarpiana. Y hablemos del dart throwing. El dart throwing es muy interesante. Es el movimiento más funcional de todos los que realiza nuestra muñeca. Casi todo lo que hacemos lo hacemos en el dart throwing plane. ¿Qué es el movimiento del dart throwing? Pues es el movimiento que corresponde puro y aislado a la articulación mediocarpiana y se lleva a cabo en el plano que va desde la extensión, inclinación radial, a la flexión, inclinación cubital. ¿Y por qué se da este movimiento en este plano a nivel de la articulación mediocarpiana? Pues si analizamos la superficie distal de la articulación mediocarpiana, observaremos la convexidad del extremo distal del escafoides y la concavidad de semilunar y el polo proximal del escafoides. Sobre ellas se articulan trapecio y hueso grande o capitate. Para que ambos huesos puedan tener libertad completa de flexo-extensión, debieran poder rotar de forma independiente, porque están en planos diferentes. Pero no es el caso. Ambos se mueven en bloque, primero, por la importancia de los ligamentos interóseos y por la angulación biplanar en la que se hallan las dos superficies articulares. La única forma de que la extensión y flexión a nivel de la articulación mediocarpiana sea completa es que ésta se haga en este plano para vencer los diferentes desniveles de los dos planos de las superficies articulares entre escafoides distal y trapecio y semilunar y hueso grande. Y esta se corresponde al plano entre flexión cubital y extensión radial, donde la movilidad de la segunda hilera del carpo podrá ser sin restricciones. Acabamos de definir la flexión asociada a inclinación cubital, la extensión asociada a la inclinación radial, que es el dart throwing motion sobre el dart throwing plane. Y estas inclinaciones se hacen a través de dos músculos, el flexor carpi ulnaris y el extensor carpi radialis longus. Y además de ser el movimiento más fisiológico que tiene la muñeca, tiene otra ventaja. Y es que en un carpo sano, la movilidad en este plano ocasiona una mínima movilidad de la hilera proximal del carpo. Y en estos movimientos, la primera hilera que participa muy poco, escafoides y semilunar, aunque haya una lesión a su nivel, serán poco móviles y por tanto se verán poco forzados. Lo vemos aquí. En este carpo sano, que mueve en dart throwing plane, escafoides y semilunar, casi solo rotan en los extremos del movimiento, no en las porciones centrales de este movimiento. Por lo tanto, si tras la reparación ligamentosa escafolunar, por ejemplo, o lunopiramidal, la articulación escafolunar, el cirujano nos dice que está
bien estabilizada porque le ha puesto unos buenos tornillos, la movilidad de la muñeca en Dart Throwing Plane puede iniciarse desde las primeras etapas de la rehabilitación postoperatoria siempre que no sea llegando hasta los extremos. Muy bien, pues hasta aquí todo lo que les quería contar de la cinemática carpiana. Y ahora hablemos de cinética. Veamos el estudio de las fuerzas que provocan que el carpo se mueva. La muñeca, aparte de ser una articulación móvil en flexo-extensión, en inclinaciones radial y cubital y en dart throwing, también es una articulación de carga y es capaz de aguantar fuerzas de tracción, torsiones y fuerzas de compresión. Y además es capaz de aguantarlas sin colapsarse, sin subluxarse. Por lo tanto, la muñeca es una articulación de carga. No es como una rodilla, pero es una articulación de carga. ¿Y qué pasa en el carpo cuando la muñeca es sometida a una carga axial? Pues esto es lo que en nuestro grupo de estudio de biomecánica de Barcelona llevamos estudiando desde hace más de 10 años. Y todo lo que les voy a explicar ahora es el resultado de todos los estudios cinéticos que hemos realizado en el grupo. Les voy a hacer un resumen de todos los experimentos que todo el grupo ha realizado y de los cuales estamos orgullosos. ¿Cuál es el efecto de la carga axial sobre un carpo en posición neutra y rotación neutra de antebrazo? Pues es esta. Cuando un carpo sano es sometido a una carga axial, todos los huesos carpianos modifican su posición para construir un bloque que evite el colapso del carpo bajo la carga. Y fíjense en el vídeo, verán cómo al cargar el carpo realiza espontáneamente unos movimientos. Estos movimientos intracarpianos son los que hacen que el carpo se adapte, se colapse, no se colapse, se proteja contra el colapso ejercido por la carga axial. Al cargar axialmente el carpo, la hilera distal que hemos visto antes, trabaja en conjunto con un bloque, rota y rota internamente. Lo llamaremos una rotación en pronación intracarpiana. El escafoides se coloca en flexión y bajo la carga y rota alrededor del ligamento radioescafocapitate. Lo hemos visto antes. Hemos visto que el ligamento servía de fulcro para la flexión y como que el ligamento está inclinado, provoca que el escafoides rote en pronación intracarpana, rota internamente. Y el piramidal se coloca en extensión y en supinación. ¿Por qué? Porque la articulación en S itálica biplanar que hemos visto antes, la pirámide ganchoso, lo lleva a la extensión y a la supinación por la arquitectura articular. Y finalmente, todo el carpo en bloque se traslada a cubital y a volar. Hemos visto antes, el radio está inclinado, todo tiende a trasladarse a cubital hasta que los ligamentos se tensan y lo retienen. Estas diferentes adaptaciones que acabamos de ver son la posición fija más estable que tiene el carpo
para sostener una carga axial, como este armadillo cuando se asusta y se cierra para protegerse. Pues el carpo hace lo mismo bajo una carga axial. ¿Y cómo consigue la hilera proximal del carpo soportar la carga, aunque sea grande, sin colapsarse? Recordemos que los huesos tienen movilidad independiente el uno del otro. Pues precisamente gracias a la torsión invertida que adoptan escafoides y piramidal. Esta torsión invertida retuerce los ligamentos interóseos, el palmar, el volar, la membrana, y cuanto mayor es la carga soportada, más se retuercen y más se compacta así la primera hilera del carpo, como si estuviéramos retorciendo una toalla con ambas manos en dirección contraria. La toalla se vuelve tupida y dura. Y el carpo de nuestro atleta, ¿por qué no se rompen estos débiles ligamentos que hemos visto antes, pequeñitos, interóseos, cuando son tan torsionados? Porque el atleta está aguantando 70 kilos. Y en cambio, sabemos que el ligamento escafo-semilunar no aguanta una distracción mayor a 25 kilos. ¿Cómo se protegen estos ligamentos? Pues se protegen gracias a los músculos. Los músculos colaboran en la estabilización dinámica del carpo cuando éste es sometido a una carga axial. Y los músculos motores de la muñeca, veremos que no solo flexionan, extienden e inclinan la muñeca. Vamos a verlo. Veamos con los resultados de los experimentos realizados en nuestro grupo de estudio de biomecánica. Veamos el efecto de la carga isométrica muscular en posición neutra, en rotación neutra del antebrazo. En estos experimentos lo que hicimos fue valorar el efecto de los músculos sobre el carpo y hicimos cargas isométricas, aisladas, conjuntas, con ligamentos escafosemilunares íntegros, con ligamentos escafosemilunares cortados, muchos experimentos. Y lo que vimos es que la muñeca no solo flexoextensiona, inclina y se mueve en Darthrobin, sino que rota. La muñeca rota. Los músculos inducen rotaciones a la hilera distal del carpo y de la articulación mediocarpiana. Algunas rotaciones serán en sentido externo, la llamaremos pronación intracarpiana o pronación mediocarpiana o pronación de la hilera distal del carpo, porque los músculos tiran de la hilera distal del carpo. Otras son en sentido interno, las llamaremos supinación intracarpiana o supinación de la articulación mediocarpiana, porque la hilera distal del carpo supina. Y vimos que dependiendo de dónde se insertan los músculos, en qué metacarpiano se insertan, su acción será en supinación o en pronación. Y así vimos que el abductor pollicis longus y el extensor carpi radialis longus, cuando se contraen, inducen una supinación de la hilera distal del carpo y de la articulación mediocarpiana, y en cambio, cuando se contrae el músculo extensor carpi ulnaris, la hilera distal del carpo y la articulación mediocarpiana rotan en pronación. Y es de esta forma pudimos dividir los músculos que mueven la muñeca en dos grupos. En el primero
donde se hallarían abductor pollicis longus y extensor carpi radialis longus como los músculos más representativos del grupo, los llamamos los supinadores intracarpianos. Mientras que en el segundo grupo, donde ubicaríamos el extensor carpi ulnaris como músculo más representativo y más potente de este grupo, los llamamos el músculo pronador intracarpiano. Todos ellos, con su acción sobre la hilera distal del carpo, controlan la posición de los huesos de la primera hilera del carpo a través de los ligamentos de la articulación mediocarpiana que hemos visto en el apartado de la anatomía. Los del margen radial de la articulación mediocarpiana, que eran el escafo trapecio, trapezoidea y el escafo capitate, y los del margen cubital de la articulación mediocarpiana, que eran el pirámido ganchoso y el pirámido hueso grande. Todos estos músculos controlarán dinámicamente la articulación escafo-semilunar, la articulación luno-piramidal y la articulación mediocarpiana, cuando éstas sean sometidas a una carga axial. Veamos cómo lo hace. Cuando un carpo con un ligamento escafo-semilunar roto es cargado axialmente, el escafoides se flexiona y rota en pronación intracarpiana. Lo hemos visto antes. Esta rotación en pronación del escafoides es contrarrestada y reducida por la contracción isométrica del músculo extensor carpi radialis longus, como ven en este magnífico vídeo cortesía del doctor Guillem Salvà. Y si vuelvo a ponerlo, verán que cuando el extensor carpi ulnaris se tensa, el espacio se abre porque el escafoides prona. Y en cambio, cuando se contrae el músculo extensor carpi radialis longus, el espacio escafo-semilunar se cierra porque el escafoides supina. Y además de supinar, se extiende. Porque los músculos abductor pollicis longus y extensor carpi radialis longus, además de supinar el escafoides, lo extienden. Y estos son los efectos beneficiosos cuando utilizamos estos tendones para tratar una inestabilidad clínica y una disfunción del ligamento escafo-semilunar. ¿Qué pasa cuando en lugar del ligamento escafo-semilunar incompetente afrontamos un paciente con un ligamento luno-piramidal incompetente? Pues lo hemos visto antes. Cuando un carpo sano es sometido a una carga axial, el piramidal se extiende y supina, lo hemos dicho, gracias arrastrado por la morfología de la articulación luno-piramidal y pirámido ganchoso y la función de los ligamentos mediocarpianos cubitales. Pues bien, cuando el ligamento luno-piramidal es incompetente, el piramidal no adopta esta posición bajo una carga axial, sino que se flexiona y prona.
Y del mismo modo que hemos visto antes, hay un músculo que en este caso es el extensor carpi ulnaris, que es capaz de reducir esta flexión y pronación del piramidal. Lo vemos en este magnífico vídeo de la doctora Maite León, que forma parte de su tesis. La potencia muscular del músculo extensor carpi ulnaris reduce el espacio luno-piramidal al extender la primera hilera del carpo, reduciéndose así la diástasis articular luno-piramidal. Volvamos a nuestro atleta. Nuestro atleta está cargando 140 kilos en carga axial sobre su muñeca. Su carpo está adaptado a esta carga axial con todos los desplazamientos intracarpianos que hemos visto antes. Sus ligamentos interóseos de la primera hilera del carpo se hallan a tope de retorcidos y no se rompen. ¿Por qué? ¿Puede un solo ligamento controlar estos desplazamientos adaptados a una tan importante carga sin romperse? Y más sabiendo que tampoco son muy resistentes. Pues la respuesta es no. Y si este atleta está ayudando a su carpo a mantenerlo estable gracias a unos músculos, en este caso los supinadores intracarpianos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, está entrenando con un ligamento escafo-semilunar roto? ¿Dejan sus músculos de ayudar a mantener la estabilidad de todo su carpo si hay uno de sus ligamentos roto, aunque sea el más importante, el ligamento escafo-semilunar? Pues la respuesta es no. ¿Y por qué pasa todo eso? Pues porque no solo el ligamento escafo-semilunar lucha contra la pronación del carpo secundaria a la carga axial. Existe un conjunto de ligamentos que trabajan globalmente para proteger el carpo de una pronación de la hilera distal excesiva bajo una carga, por ejemplo, de 140 kilos. Son los llamados ligamentos isodinámicos. Los ligamentos, por ejemplo, isodinámicos del ligamento escafo-semilunar dorsal. Son un conjunto de ligamentos que lucharán globalmente para retener la hilera distal del carpo y que ésta no rote en exceso bajo la carga axial. Son los ligamentos que, entre los cuales se halla, por ejemplo, el ligamento escafo-semilunar dorsal.
son los ligamentos antipronación del carpo, antipronación excesiva de la articulación mediocarpiana y de la hilera distal del carpo. Y son diversos. Son, por ejemplo, el escafocapitate, el intercarpiano dorsal, el escafo semilunar dorsal, los dos lunopiramidales y el radioescafocapitate. Y entre todos forman un conjunto ligamentario que abraza al carpo de forma helicoidal y que evita conjuntamente esta pronación excesiva de la hilera distal del carpo y que conjuntamente se comunican con la musculatura protectora que evite esta excesiva pronación de la articulación mediocarpiana y de la hilera distal del carpo. Son un conjunto ligamentario que dará la voz de alarma cuando se vean excesivamente tensados bajo la carga axial y pondrán a trabajar los músculos protectores del espacio escafosemilunar, por ejemplo. ¿Y cómo harán esto estos ligamentos isodinámicos? Pues lo harán a través del control neuromuscular. Ya lo vimos un poco en el apartado, en el capítulo de biomecánica del antebrazo. En 2007, estos tres grandes investigadores descubrieron que los ligamentos no son cuerdas. Los ligamentos, alguno de ellos, tiene una alta densidad de nervios y mecanorreceptores y que estos mecanorreceptores que se hallan sobre todo en la unión ligamentosa ósea, en la cápsula articular, en la sinovial, son capaces en el momento que el ligamento o la cápsula o la sinovial son tensados, producir un estímulo eléctrico aferente que dará dos respuestas. Una, pues en azul, la contracción de los músculos que protegerán este ligamento. Y segundo efecto, la inhibición de la acción muscular de los músculos cuya acción podría dañar dicho ligamento. Los ligamentos isodinámicos antipronadores que acabamos de ver tienen una gran densidad de mecanorreceptores, sobre todo el intercarpiano dorsal, el escafosemilunar dorsal y los dorsales. Y estos ligamentos en conjunto, cuando se vean tensados bajo una carga axial, emitirán conjuntamente los estímulos eferentes que viajarán por los nervios periféricos y aunque uno de ellos esté roto y no sea capaz de ser elongado bajo la carga y por tanto de emitir un estímulo eléctrico eferente, el mensaje circulará dando lugar a un ligamento corto
ligamento, hay un reflejo corto, ligamento muscular, que pondrá a trabajar los músculos cuya acción contrarrestará el efecto de la carga axial y relajará los ligamentos que se han puesto a tensión previamente. Y lo mismo pasa con los ligamentos de los que circundan la articulación lunotriquetral. En el momento que la carga axial ponga en tensión alguno de estos ligamentos, se emitirán estímulos eléctricos eferentes que crearán un reflejo ligamento muscular corto que pondrá a trabajar el protector de la articulación lunotriquetral, que es el extensor carpi ulnaris. Y en la articulación mediocarpiana igual, los ligamentos de la articulación mediocarpiana están ricamente inervados en su mayoría y del mismo modo cuando sean puestos en tensión por la carga, emitirán un estímulo eléctrico que pondrá a trabajar el músculo protector de esta articulación e inhibirán los músculos que podrían dañar dichos ligamentos. El último aspecto importante de cinética carpiana que me gustaría explicarles es el resumen de mi tesis doctoral, y es que el control neuromuscular del carpo es dependiente de la rotación del antebrazo. El efecto muscular sobre la cinética carpiana no es el mismo en todas las rotaciones del carpo. Así pues, las conclusiones de mi tesis son que el músculo abductor pollicis longus, que es protector del espacio escafo semilunar, es máximamente eficiente cuando se potencia y trabaja en rotación neutra del antebrazo. Los dos músculos extensores radiales de la muñeca, el extensor carpi radialis longus y el brevis, son máximamente efectivos en pronación del antebrazo y, por lo tanto, debieran ser potenciados dentro de los programas de control neuromuscular de la disfunción del ligamento escafo-semilunar en pronación del antebrazo. Y en cambio, la potenciación del músculo extensor carpi ulnaris durante los programas de control neuromuscular de las disfunciones de la hilera proximal o de las disfunciones de la articulación lunotriquetral debieran ser trabajados en pronación del antebrazo. Nunca ninguno de ellos debiera ser trabajado o potenciado en supinación del antebrazo. Algunas conclusiones me gustaría hacer como últimas reflexiones sobre este capítulo de biomecánica del carpo. El primero es que si el sistema sensitivo motor del paciente funciona correctamente, la rotura de un ligamento puede ser completamente asintomática y no estar indicada una reparación quirúrgica. El segundo es que para tratar las lesiones ligamentosas del carpo debiéramos abrir nuestra mente, pues el tratamiento de las inestabilidades ligamentosas intracarpianas no debe basarse solo en los ligamentos. La tercera reflexión es que una plastia tendinosa
nunca puede funcionar como un ligamento, ni puede ser tratada como tal. Puede mantener una reducción articular, pero no contiene mecanorreceptores. Por lo tanto, el espacio articular reducido por la aplastia no puede tener un control propioceptivo propio. Y del mismo modo, debiéramos tener en cuenta que algunos abordajes articulares pueden dañar los nervios aferentes a los mecanorreceptores y que por lo tanto pueden comprometer el desarrollo y buen tratamiento de los programas de rehabilitación propioceptiva y de control neuromuscular de las articulaciones intracarpianas. En cambio, los pacientes operados mediante técnicas artroscópicas seguramente preservarán toda la inervación capsular y ligamentosa, tanto del ligamento reparado como de todos los otros ligamentos isodinámicos al reparado. Por lo tanto, estos pacientes pueden beneficiarse mucho más de un programa de rehabilitación propioceptiva y de control neuromuscular de las disfunciones intracarpianas. Otra conclusión es que para tratar una disfunción escafosemilunar deberemos potenciar el control muscular de dicha articulación, potenciando el extensor carpi radialis longus y brevis en pronación del antebrazo y el abductor pollicis longus en rotación neutra del mismo. Mientras que, por ejemplo, al tratar una inestabilidad lunotriquetral o una discinesia de la primera hilera del carpo, el extensor carpi ulnaris debe ser potenciado en pronación del antebrazo. Pues la musculatura tiene un gran rol estabilizador y debemos contar con ella antes y después de una cirugía. Y muy a menudo, si la trabajamos antes, podemos evitar una cirugía. El hecho de que haya un conjunto ligamentoso con la misma función hace que podamos seguir trabajando propioceptivamente y con control neuromuscular una lesión de un ligamento, pues los sistemas de detección y de respuesta propioceptiva se mantienen a pesar de la lesión. En las inestabilidades o disfunciones lunotriquetrales, la propiocepción debiera centrarse en los ligamentos del compartimento cubital del carpo. En las discinesias de la hilera proximal del carpo, cuyo tratamiento es básicamente el rehabilitador, el propioceptivo, el de potenciación muscular, los ligamentos que debemos estimular y usar son todos los de la articulación mediocarpiana. La pronación del antebrazo protege siempre cualquier reparación o lesión del ligamento escafo-semilunar. La carga sobre la muñeca debiera iniciarse en pronación de antebrazo cuando un paciente haya sido intervenido de una lesión del ligamento escafo-semilunar. La inclinación radial de la muñeca tensa el ligamento escafo-semilunar dorsal y por lo tanto debiera posponerse tras la reparación de este ligamento.
Las inclinaciones, las dos, tensan tanto el ligamento radiopiramidal dorsal como el luno piramidal, por lo tanto, debieran posponerse siempre en el tiempo tras la reparación de alguno de estos ligamentos. Del mismo modo, debiera posponerse la flexión, la extensión completas y los movimientos en dart throwing completos si la estabilidad de la reparación escafo-semilunar es dudosa. Hasta aquí todo lo que les quería contar. Confío y espero que no estén como este pobre que se ha quedado planchado después de escucharme. Y de verdad agradezco muchísimo la oportunidad que me ha sido brindada de poder compartir con ustedes este tema que realmente pienso que es apasionante y que abre nuestras mentes a un estadio superior o diferente o más amplio de diagnóstico, tratamiento y posibilidades terapéuticas de las disfunciones intracarpianas. Muchas gracias.